Los baños de bosque es una experiencia que en otros países como Japón o Estados Unidos, sobre todo, ya llevan muchos años realizándola. O sea, han hecho muchos estudios, tanto las universidades como los gobiernos, han podido comprobar los efectos beneficiosos que tiene estar en el bosque, estar con los árboles, también con el mar, para la salud. Y no es de extrañar que cada vez más haya más gente y más gente que los utiliza, porque es una forma bonita de estar bien. Yo soy Edgar Tarrés, creador de Mindful Kid, que es un proyecto que se dedica a crear experiencias de bienestar, sobre todo en el ámbito turístico y de empresas. La primera vez que lo escuché pensaba, pero vaya tontería, cómo la gente paga para ir al bosque, ¿no? Si vamos a pasear. Pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Porque la naturaleza, yo siempre digo que es una maestra muy interesante, que nos aporta muchas cosas, ¿no? Y si no vamos con una actitud adecuada y haciendo una serie de actividades, pues hay muchas cosas que nos las perdemos. Y en este caso, la persona que guía, en este caso un baño de bosque, pues es alguien sensible, que conoce y que puede ayudar a las personas a aprender de ella, ¿no? A aprender de ella y también a aprender de uno mismo, porque hay una relación muy grande entre la naturaleza y la persona. Porque cada baño de bosque es totalmente diferente, cada persona lo hará a su manera y todas están bien, porque al final lo que interesa es eso, es esta conexión y aprendizaje con la naturaleza. Yo creo que esta es una muy buena manera de utilizar estas estrategias y recursos para atraer un turismo de calidad y que sea sostenible y que vaya siempre en coherencia con el entorno. El Mindful Travel lo que quiere precisamente utilizar los recursos que hay aquí naturales, que son increíbles, los recursos naturales, y además la Ribera Sacra tiene este componente, ¿no?, religioso, espiritual, que de alguna manera ayuda, ¿no?, a hacer las cosas más despacio, más tranquilamente. Este tipo de actividades, de hecho, no son solo para, digamos, turistas. ¿Por qué? Tú haces este tipo de actividad, pero cuando lo estás publicitando, se te apunta gente del pueblo. ¿Pero por qué? Porque es que es bueno para todos. Y un turismo que integra gente de fuera y gente de dentro, para mí tiene un valor incalculable. Y esto aquí, pues, tiene un potencial muy grande, ¿no?, haciendo este tipo de actividad. Claro, ¿qué es el turismo? Pues es un reflejo de la sociedad. Y si hay gente que le gusta hacer eso, cuando se vaya de vacaciones, pues va a valorar muchísimo que donde vaya se encuentre actividades de este tipo. Es algo que la gente va pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad social. El estrés cada día más presente, ansiedad, depresión, muchos valores que nos inculcaron estamos viendo que en verdad no funcionan. Y claro, la gente, a ver, no es que se sienta perdida ni mucho menos, pero sí que les faltan solamente referentes. Claro, ¿por qué? Porque siempre hemos tenido la vista hacia afuera, hacia lo exterior, y dentro de nosotros tenemos un potencial, tenemos mucha información. De hecho, lo más bonito de nosotros está dentro, ¿no? Y aprender a realizar actividades que te ayuden a conectar con esto, pues es una maravilla y hace sentir muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, precisamente, los alumnos van a elaborar ellos mismos por grupos cosas para hacer. ¿Por qué? Porque al final todo lo que sea estar bien, tranquilidad y te aporte bienestar, está bien. Y aquí, ¿dónde está el límite? En la creatividad de cada uno.